El tiempo de los jueces en general es el periodo comprendido desde la muerte de Josué en el año 1427 a.C. hasta el nombramiento de Saúl como rey de Israel en el año 1097 a.C. Los jueces fueron personas levantadas por Dios, que se comportaron como libertadores para salvar al pueblo de Israel de sus enemigos. La mayoría de ellos solo se nombran y no son de mucha importancia para la historia hebrea. Ni siquiera sabemos contra quienes lucharon para proteger a su pueblo. Mientras que otros sí dejaron sus huellas bien marcadas y son recordados por sus hazañas o proezas. Es un periodo de tiempo de 330 años, donde desfilarán 14 jueces, incluyendo al sacerdote Elí y al profeta Samuel. Calculando el tiempo de los jueces. El tiempo que existe entre la muerte de Josué y la unción del rey Saúl, bíblicamente es indeterminable, ya que para ello necesitaríamos saber con exactitud la edad de Josué para el momento del cruce del río Jordán, cosa que no lo describe la Biblia. Tomemos nota de la siguiente cita. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. A través de este texto, podemos bíblicamente demostrar que entre la salida de Egipto hasta el año cuarto del rey Salomón, habían pasado 480 años, y por tanto, solo es cuestión de restar a esta cantidad los 40 años del reinado de Saúl, más los 40 años del rey David, y los 4 años que llevaba el rey Salomón. De esta manera nos queda que entre la salida de Egipto y la proclamación del rey Saúl, hay 396 años, que, si le restamos los 40 años de peregrinación en el desierto, nos queda que entre la entrada a la tierra prometida y el rey Saúl hay un espacio de 356 años. Ahora bien, el tiempo de los jueces como tal comienza a contar es desde la muerte de Josué, y por tanto, a 356, tenemos que restarle el tiempo que los comandó, lo cual nos dicen los escritos de Flavio Josefo en su libro de Antigüedades Judías, que fueron 25 años, y esto nos conduce hasta el año de su muerte, 1427 a.C. La Biblia nos dice, en Josué 24:29, que Josué muere a los 110 años, lo cual nos indica que tenía 85 años cuando tomó el liderazgo del pueblo de Israel. Por otro lado, el libro de Jacer nos dice que Josué tenía 82 años cuando cruzó el Jordán, edad que se asemeja un poco con respecto a la que nos proporciona Flavio Josefo. Pero lo que sí debemos dejar bien claro es que Josué no era tan joven, como nos dice en el libro del Éxodo 33:11, porque de hecho, debió andar en los 45 años cuando le tocó salir de Egipto. Los sabios y estudiosos nos dicen que la edad de Josué y Caleb no debieron ser muy diferentes, pues, según Josué 14:10, Caleb tenía 85 años cuando tocó la repartición, por lo que la edad de Josué debió ser superior a los 85 años en ese momento. Otro punto muy importante, el cual debemos aclarar, es con respecto a lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos 13:20, de que el periodo de los jueces fue de unos 450 años, pues a leguas se nota una enorme diferencia con respecto a los 330 años que hay entre la muerte de Josué en el año 1427 a.C. y la proclamación del rey Saúl en el año 1097 a.C. En todos estos 330 años, habrá periodos de represión y tiempos de paz, y pasarán los nombres de 14 jueces, incluyendo al sacerdote Elí y al profeta Samuel. Algunos lectores se pueden ir a la ligera y sumar todos los años que juzgaron estas personas con los años de represión, y les dará como resultado una cifra mucho mayor a estos 330 años. Pero es porque no toman en cuenta que en la Biblia, los tiempos de los jueces de Israel no se cuentan como el periodo de los reyes, ya que estos libertadores eran por regiones, por lo cual existieron jueces que fueron contemporáneos.
Las naciones opresoras solo atacaban sitios en particulares, dependiendo más que todo de la cercanía. Por ejemplo, a los madianitas, moabitas y amonitas les era más fácil atacar a las 3 tribus de Israel que estaban del lado oriental del río Jordán, sin afectar al resto de las tribus que hacían vida en la parte occidental. Mientras que a los filisteos y cananeos les era más fácil atacar a las tribus occidentales. Tenemos luego que, dependiendo del lugar donde existiera la represión, Jehová les levantaba un juez que fuera nativo de la parte afectada. Luego de la muerte de Josué, el pueblo hebreo queda en manos de los ancianos, quienes juzgarían a Israel, según el libro de Jaser, por un periodo de 17 años, antes de que Dios comenzara a usar personas individuales como jueces. Durante ese periodo de 17 años ocurrieron hechos importantes, como por ejemplo, seguir conquistando algunas tierras que quedaron pendientes luego de la muerte de Josué. También en este periodo suceden 2 eventos importantes, como lo fueron el caso de la tribu de Dan y el caso de la tribu de Benjamín. El caso de la tribu de Dan es por sus desviaciones hacia la idolatría, mientras que el caso de la tribu de Benjamín fue por la violación y asesinato de la mujer de un levita, cuya consecuencia fue la casi extinción total de la menor de las tribus.